Queridos hermanos, es un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra en lo que espero sea algo de mucha edificación para todos. Hoy día quiero que abran sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 10, versículos 21 al 24. Voy a leer Lucas 10, versículos 21 al 24. Vamos a leer y comenzar la exposición. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor. No podemos comenzar esta exposición sin antes pedir tu ayuda, Señor, tu dirección, tu consejo, mi Dios. Queremos que lo que se va a hablar hoy penetre, Señor, y halle tierra fértil en nuestros corazones y mentes para que produzcas en nosotros aquellos cambios tan necesitados que todos experimentamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un pasaje verdaderamente extraordinario. Las palabras que el Señor dice, tiene un nombre o un nickname, este pasaje en los círculos teológicos, y le llaman el relámpago juanino. Y la razón es porque el sabor, el tono y el contenido de las palabras que dice Jesús es muy típico del Evangelio de San Juan. Sin embargo, lo hallamos aquí en Lucas y también en Mateo. Y lo que vamos a hacer en estas 2 semanas, hoy me quiero concentrar en el contexto, ver el aspecto emotivo de este tema, de este pasaje, y la próxima semana vamos a abordar la fuente del gozo de Cristo, ¿ok? Y creo que todos sabemos y estamos de acuerdo en que pocas cosas son tan determinantes en nuestra vida como las emociones. ¿Cuántas de nuestras decisiones diarias son el resultado directo de las emociones? ¿Cuántos de nuestros problemas tienen como raíz una emoción o sentimiento que nos llevó a una decisión catastrófica? ¿Cuánta de la incertidumbre que se apodera de nuestra mente tiene fuente en la confusión precisamente entre las emociones y los sentimientos? Llevándolo al ámbito de lo personal, ¿cuántas veces has pedido a Dios, hermano y hermana, que Él te quite o te dé un sentimiento, pensando que con eso un problema se va a resolver? En fin, todos conocemos cuán duro es sentirse atrapado o apoderado por emociones negativas y la marca que dejan dichos episodios que pueden durar horas, semanas, meses o incluso años. Y es muy posible que hoy alguno de ustedes se encuentre en uno de esos episodios, en un bajón emocional que se ha prolongado y del cual cuesta salir porque no vemos la luz al final del túnel, ¿verdad? Y quizás hayas venido en busca de alguna respuesta, y lo que creo que el Señor va a hacer en esta mañana es por lo menos echar luz a este asunto de las emociones y los sentimientos, mostrándonos el perfil emocional de Cristo. Este pasaje nos muestra precisamente este perfil emocional y sirve como punto de entrada para conversar y analizar lo que Jonathan Edwards llamaría los afectos religiosos, ¿ok? El tema de la madurez espiritual, ¿verdad?, que hemos venido tratando en las semanas anteriores con el pastor, nos ha estado llamando a madurar.
Y para mí pienso que la madurez descansa precisamente en llegar al control de las emociones, a no ser llevado, como dice Pablo, por todo viento de doctrina como niños fluctuantes, ¿verdad? La madurez se manifiesta cuando somos capaces de controlar las emociones y no ser llevado a decisiones catastróficas por ninguna emoción, ya sea positiva o negativa. Así que para comenzar quiero hacer un par de definiciones sin las cuales no se va a entender mucho lo que vamos a exponer en estas dos sesiones. En primer lugar, el concepto de emoción o emociones. ¿Qué son las emociones? Reacciones inmediatas y automáticas del cuerpo y del cerebro. Esto no es algo volitivo, es algo que el cuerpo reacciona y esa reacción le ponemos diferentes nombres y les llamamos emociones. Surgen ante un estímulo, algo que vemos, algo que pensamos, algo que recordamos, algo que se nos hace, etc. Es la respuesta a un estímulo. Las emociones son biológicas y son universales. No hay ser humano que no experimente emociones. Y esto es importante, duran poco tiempo las emociones como tal, segundos o minutos. Es aquel mecanismo que prepara al cuerpo para actuar, ya sea luchar, huir, proteger, acercarse. Es el mecanismo del cuerpo que nos permite actuar. Y el ejemplo de emociones son el miedo, la alegría, la ira, la sorpresa, la tristeza, el asco, cosas que en realidad uno no escoge, pasan por diferentes estímulos. Una emoción es lo que ocurre en ti en el momento en que algo acontece. Esa es la emoción. El sentimiento es distinto. El sentimiento son las interpretaciones conscientes de las emociones. Uno siente una emoción y cómo uno la interprete, ese va a ser el sentimiento. Implican reflexión, memoria, cultura y experiencia personal, de tal forma que no son tan universales, porque la misma experiencia que evoca la misma emoción, dos personas pueden sentirla de diferente forma y entonces tomar un curso de acción completamente distinto. No sé si han conocido, por ejemplo, a personas que tristemente están en los vicios. Y es muy interesante ver cómo hay personas que con un poco de estímulo, ya sea de un narcótico, del alcohol, inmediatamente caen en la adicción, mientras que otras personas no. La misma circunstancia, la misma sustancia, el mismo estímulo, pero dos respuestas distintas. Y ahí es donde viene esa distinción. Los sentimientos duran más tiempo que las emociones, minutos, horas o incluso años. Son las cosas que quedan. Algunos ejemplos de los sentimientos: el amor, el odio, la gratitud. No es un instinto, es algo que merita meditación. La culpa, la angustia, la nostalgia, esos son sentimientos, no son meras emociones. Un sentimiento, esto me ayudó a mí, un sentimiento es la historia que tu mente cuenta sobre la emoción que experimentaste. Es el cuento, la película que uno se hace tras una experiencia. Entonces después tenemos el tema de los afectos. Y esta es una palabra muy particular de la teología reformada, del ámbito protestante, y tiene que ver con el movimiento vigoroso del alma que inclina la voluntad hacia el bien y el mal. Entonces, tomar el sentimiento, que es un poco más generalizado, y aplicarle el factor moral. Es hacia dónde te lleva el sentimiento, ya sea para el bien o para el mal. Emociones que mueven la voluntad o sentimientos espirituales, porque siempre terminan en el bien y el mal, que resultan en la conformidad con la verdad o el rechazo de esta. Si el sentimiento es la película o la historia, ¿verdad?, que tu mente cuenta sobre la emoción, el afecto es aquella característica que resulta por la repetición de la historia, en otras palabras, el patrón.
El patrón que nos lleva a decir de una persona, esta persona es muy alegre, esta persona es muy introvertida, es un patrón, ya es un afecto, no es un mero sentimiento. Y bueno, depende el contexto, si dicha observación sea positiva o negativa. En fin, lo que estamos tratando de hacer es aclarar un poco el tema de los sentimientos, porque, como dije al principio, hay mucha confusión al respecto. Una de las formas en que ustedes van a ver esto es particularmente en el aspecto inglés, ¿verdad? Como la gente habla en inglés, donde usan la palabra feel o sentir para todo, para referirse al pensamiento y para referirse a la emoción o al sentimiento. Entonces dice, siento que esto no es apropiado. Bueno, eso no es un sentimiento, eso no es una emoción, es un pensamiento. Pienso que esto está mal, es una evaluación. Pero la gente usa la palabra feel o siento todo el tiempo precisamente porque hay una confusión tremenda de qué son las emociones, qué son los pensamientos y la relación entre ellas. ¿Y qué pasa? Cuando uno se queda en la emoción, no hay mucho que se pueda hacer al respecto porque, de nuevo, son más instintivos, no las puedes controlar. Los sentimientos sí, porque eso ya depende de cómo tú interpretas la emoción. Pero si lo único que nos queda cuando evaluamos una situación son las emociones, vas a vivir en una prisión. No va a haber punto de salida y vas a estar, como hice la pregunta, ¿no? Vas a estar pidiéndole a Dios que te cambie las emociones y eso nunca va a pasar. Porque Dios nos diseñó de tal forma que cuando hay un estímulo, vamos a sentir emociones. El problema no es la emoción, el problema es cómo las interpretamos. Y siempre tiene que ver con la realidad. Mientras nuestros sentimientos se conformen a la realidad, vamos a andar bien. Pero del minuto que esos sentimientos empiezan a confundir la verdad de la mentira, ahí es donde caemos en todo tipo de problemas. Vamos a entrar al pasaje porque quiero ver cómo todo esto se manifiesta y sale del mismo texto. El contexto de este pasaje es la misión de los 70. ¿Ya? Y hay un sentimiento o un afecto en particular que es el centro del pasaje que acabo de leer, que es el gozo. Ustedes van a observar que en los versículos 17, 20 y 21 se habla de gozo. Gozo por parte de los 70 cuando vuelven de la misión, que están muy contentos, están gozosos, y después el gozo del Señor ante una observación que Él hace. Lo que precipita esta reacción entonces de gozo es la misión evangelística de los 70 que veremos en detalle. En primer lugar, cuando leemos este pasaje y otros en los evangelios, pero específicamente este, debemos entender que se trata de un episodio particular del ministerio del Señor. Es una misión preparativa para la eventual visita del Señor a esas ciudades específicamente. Se caracterizó por la proclamación del reino de los cielos que se ha acercado y de una serie de señales y milagros que vindicaban dicha predicación. De eso se trataba esa misión. Esa misión no era un asunto de ganar la cultura, no era un asunto de hacer justicia social, mejorar la sociedad, no. Es muy específico, van a predicar la palabra y los voy a dotar, dice el Señor, con poder de Dios para que muestren que lo que están diciendo viene de Dios y así preparen a las personas para mi llegada. Lo importante de esto es que las características de esta misión no se deben trasladar necesariamente a nuestros tiempos. Y esto es importante porque hay gente que toma este pasaje y dice, no, aquí el Señor dice que nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Y así se lanzan a la misión o se lanzan a algún proyecto tomando este texto fuera de su contexto y diciendo que se aplica a nosotros, que no es así. Es algo muy específico que Dios dio y otorgó a estas personas, a estos 70 hombres. Específicamente, la sanidad de enfermos y la sujeción de demonios o exorcismos
fueron señales muy particulares al ministerio del Señor y de los apóstoles en los primeros años de la iglesia. ¿Puede Dios hacer esto aún? Por supuesto que sí. ¿Puede usar a algún creyente o algún hermano, alguna iglesia, algún equipo ministerial para hacerlo? Por supuesto que sí. Pero no es el patrón que nos deja la Biblia de que debe ser siempre así. Así que cuidado con eso. De nuevo, nos emocionamos leyendo estas cosas y no discernimos que no, aquí no se nos está dando una licencia para ir y coger serpientes, por ejemplo, ¿verdad? Así que tras una serie de instrucciones que Jesús le da a estos hombres para la misión, lo que va a hacer es interesante porque Él va a anticipar el rechazo en masa de las ciudades a las cuales los 70 eran enviados. Jesús va a decir en pocas palabras que van a rechazarlos. ¿Ok? Estas ciudades son las que recibieron la mayor cantidad y calidad de revelación que jamás ha existido en el mundo. Son las ciudades que vemos en los versículos 13 al 16. Estamos hablando de Corazín, Betsaida, estamos hablando de Capernaum, ¿verdad? Y estas ciudades contemplaron la gloria de Dios de una forma que nunca más se ha vuelto a ver. Tanto así que el Señor dice, benditos son sus ojos y sus oídos porque vieron y oyeron lo que muchos antes hubiesen deseado poder haber atestiguado, ¿no? Capernaum específicamente fue el centro de operaciones del Señor. Fue una aldea importante de Galilea con una población de aproximadamente 1.500 personas. 1.500 personas no es poco, es un número bastante grande. Aquí no alcanzamos a ser 100. Imagínense 100 por 10 más otros 500, es bastante gente, ¿verdad? Betsaida fue el hogar de Pedro, de Andrés y de Felipe. Fue el hogar donde los discípulos se criaron, donde el Señor pasó la mayor cantidad de tiempo. O sea, había bastante familiaridad con estas personas. Estas aldeas son representativas de la típica aldea judía. Su rechazo de los discípulos primeramente y después de Jesús mismo apunta a la reacción desfavorable de toda la nación. Ellos representan a la nación y ese gran rechazo entonces va a culminar en Jerusalén. Y recuerdan el episodio de la Pasión del Señor, que al entrar a Jerusalén entra de forma triunfal y menos de una semana después lo crucifican. Ese es el tipo de rechazo que el Señor encaró y que justamente Él predice que le iba a pasar a los 70 y en última instancia a Él. Es interesante porque el contexto de este pasaje en Mateo, que es el otro lugar donde se nos da esta historia, incluye dentro del rechazo a Juan el Bautista. Recuerdan, si van conmigo a Mateo capítulo 11, este pasaje comienza con los mensajeros de Juan el Bautista siendo enviados por Juan para preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Y Jesús va a responder diciendo, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y lo que está haciendo Jesús es citando el Antiguo Testamento para confirmarle a Juan que de hecho él es el Mesías. Y después entonces Jesús va a decir, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver en el desierto? Una caña sacudida por el viento, etcétera. Hemos leído este pasaje antes, no me quiero extender mucho, pero lo que va a decir al final es que, primero que Juan el Bautista es aquel Elías que venía, él es el cumplimiento de una gran profecía en el Antiguo Testamento, y después va a decir en el versículo 11, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y va a condenar a los judíos por haber rechazado a Juan.
Y entonces, inmediatamente después de ese pasaje, y recuerdan que va a decir, rechazaron a Juan porque no comía ni bebía. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y también lo rechazan. En otras palabras, no es problema ni de Juan ni de Jesús, el Mesías, sino de las personas que no quieren reconocer la verdad. Y entonces va a entrar en los mismos ayes sobre las ciudades impenitentes, el mismo pasaje. ¿Ok? Entonces, ¿por qué Juan es importante? Porque en Juan culmina toda la dispensación anterior, todo el Antiguo Testamento. Él es la corona del oficio profético. Y entonces Jesús va a decir, no hay ninguno mayor que Él. Entonces a este, que es la corona de los profetas, ¿verdad? Que es aquel que anuncia al Mesías, lo rechazaron por completo. De nuevo, no hay excusa. Un rechazo horroroso y es un ejemplo elocuente de la incredulidad de Israel históricamente. Porque aquí vemos cómo Jesús, al llegar a la escena, está contemplando no solamente el rechazo de esta gente, sino de Israel a lo largo de todos los siglos, cuando Dios una y otra vez, mediante los profetas, enviaba su mensaje y era rechazado por la gente. El rechazo del Mesías por parte de los israelitas es la tragedia más horrorosa en la historia de la redención. Llega tras la culminación de todas las promesas y profecías de Dios. En la persona de Cristo, Dios proporciona la revelación más completa posible. El judío incrédulo representa lo mejor de la humanidad, precisamente por ser el receptor de la revelación divina, y su rechazo prueba inequívocamente la profundidad de la depravación del hombre. No es un problema de los judíos, es un problema de la raza, del ser humano. El judío es el todo hombre, él es el hombre más privilegiado, el que recibió la mayor cantidad de verdad, y ni cualquiera de nosotros en su lugar hubiera reaccionado de exactamente la misma forma. Así que hay que tener cuidado aquí de condenar a los judíos como un pueblo especialmente malvado por haber crucificado al Mesías, que se ha hecho históricamente. Eso es un error, porque la Biblia una y otra vez presenta al judío y el rechazo del judío hacia Jesús como una característica de la raza completa. O sea, no son los judíos, somos todos los que estamos metidos en este gran y horroroso rechazo hacia Dios. Entonces, tras este gran rechazo, Jesús va a hacer tres cosas. Y ahí vamos a los versículos 17 al 20. En primer lugar, el Señor va a versículos 13 al 16, va a lamentarse de la incredulidad de las masas. Él va a llorar, va a ser aquel lamento que comienza, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida. Es una expresión que aparece 46 veces en el Nuevo Testamento y expresa pena y angustia. No es un simple, ay, pobre de ti, no, es algo muy doloroso, es la expresión de alguien que ha perdido un ser querido. Demuestra el lamento por el pecador no arrepentido, aun cuando su condena es perfectamente justa. Porque el problema no es que el pecador es una víctima, el pecador es culpable y merece el infierno que describen estos versículos. Sin embargo, el Señor se lamenta y se entristece profundamente por la pérdida del pecador. Si vamos a Apocalipsis, vamos a ver un ejemplo de cómo se usa esta expresión. Apocalipsis capítulo 8 y versículo 13 dice de la siguiente forma: y miré y oí a un ángel volar por el medio del cielo diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de la trompeta que están por sonar los tres ángeles. Son tres ayes. Y después se van a explicar qué significa cada uno de esos ayes. Pero de nuevo es el cielo lamentándose por lo que le va a pasar al hombre caído. Más adelante el capítulo 12 de Apocalipsis y el versículo 12 va a decir así:
Por lo cual, hablando a los redimidos, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Y después dice, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Van a ser zarandeados por el diablo. Y el cielo dice, ay de ustedes. Es un lamento profundo. Y Jesús, saben, expresa su lamento con mucha frecuencia sobre Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén. ¿Recuerdan? Mateo 23, versículo 37, y Lucas capítulo 13, versículos 34, creo que vale la pena verlo. Lucas 13, 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, dice, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús lamentándose por Jerusalén. Tenemos a Jesús lamentándose por la dureza del corazón de los fariseos. Marcos capítulo 3, versículo 5 y todo el capítulo 23 de Mateo, donde dice, ay de ustedes, escribas y fariseos. Es un lamento por la profundidad de la perversidad de esta gente. Vemos a Jesús llorando y lamentándose por la muerte de su amigo Lázaro. Y vemos a Jesús en Juan capítulo 13, versículo 21, lamentándose incluso por la apostasía de Judas. Así que, lejos de ver a un Jesús indiferente, vemos a un Jesús completamente involucrado, con todas sus emociones, todos sus sentimientos en la realidad apremiante, dificultosa, horrenda de los perdidos. Después el Señor va a pronunciar el juicio y va a decir, en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti, hablando de Capernaum. Pero creo que eso tenemos que tomarnos un momento y escuchar lo que está diciendo el Señor, porque todos sabemos el grado de perversidad y de oscuridad que representa Sodoma y Gomorra. Recordamos la historia donde el capítulo, sin entrar en mucho detalle, culmina con personas completamente obsesionadas y apoderadas por la lujuria, queriendo apoderarse de incluso ángeles para poder satisfacer su pecado. Algo verdaderamente espeluznante en su oscuridad. Bueno, el juicio para esa gente va a ser menor que el juicio para Capernaum por haber rechazado al Mesías. Y eso es algo verdaderamente increíble, porque creo que ninguno de nosotros mide las cosas de esta forma. Solo el Señor puede llegar al corazón a tal punto que Él puede decir, con todo y lo malo que fueron ellos se hubiesen arrepentido al ver todas las señales que ustedes han visto y no han querido arrepentirse. Es algo verdaderamente extraordinario. Y por último, el Señor va a identificar la condenación, porque va a decir, el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y al que me desecha a mí, desecha al que me envió. Y esto es crucial, porque el rechazo no es de un mensaje, no es de una idea, no es de un proyecto, es de una persona. Y por eso es que es tan problemático, por eso es que es tan profundo el problema del rechazo de los judíos. Rechazaron a Dios en la carne. Uno no ve a Dios, ¿verdad? No hemos tenido la dicha, y todos creo que esperamos algún día poder ver al Señor y nos vamos a gozar con Él, pero ellos teniéndolo ahí, lo rechazaron. No fue que rechazaron el mensaje o el folleto, rechazaron a alguien. Y aquí, hermano y hermana, es importante para ti que entiendas que cuando vas a predicar el Evangelio, cuando vas a evangelizar a tu amigo en el trabajo, no le estás ofreciendo un mensaje, una palabra o una religión. Le estás llevando al Señor. Le estás llevando a una persona. ¿Y cómo esa persona puede ver a Cristo? Es mediante tu testimonio. El mensaje es lo que da explicación o lo que debería explicar por qué tú vives como vives.
Y entonces al encontrarse contigo, esa persona se encuentra con Cristo. Y de ese sentido, entonces el Señor va a decir, el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y sabemos después, más adelante en el Nuevo Testamento, que Cristo mora en nosotros. Y entonces nosotros no llevamos un mensaje, llevamos a Cristo. Y entonces nuestra conducta es la que va a hablar mucho más que nuestros folletos o nuestra predicación. Veamos cómo andamos, que tiene que ver de nuevo con lo que hemos estado hablando en estas últimas semanas con el pastor. El regreso de los 70 discípulos marca un momento de análisis clave en este pasaje. El Señor los envía y les advierte, no los van a recibir y deben entristecerse por el rechazo de estas personas. Entonces, Jesús modela el lamento que los discípulos deberían tener al verse rechazados. Pero ellos no. Ellos vuelven, dicen, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Un gozo completamente inapropiado. De tal forma que el Señor les va a decir, no os gocéis por eso. Gócense más bien por esto otro. Un gozo inapropiado. Los 70 no tienen en cuenta ni a los perdidos, ni a los que creyeron. No dice que se gozan porque almas llegaron a Cristo. No, gozan por la experiencia. Se gozan al ver los milagros que ellos hicieron en el nombre del Señor y entonces reaccionan a esa experiencia. Eso es una emoción. Es un gozo que no ha sido bien pensado, que no ha sido bien desarrollado. Es una reacción, ¿verdad? Un instinto al ver algo verdaderamente extraordinario, porque la verdad es que si uno fuese capaz de expulsar a demonios y hacer que los demonios se sujeten, creo que todos nos sentiríamos como los discípulos, porque es algo extraordinario y no cualquiera lo puede hacer. Pero es un gozo de nuevo que no ha sido bien pensado, ¿verdad? El Señor va a decir, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Algo que ciertamente es digno de gozo a la luz de la salvación, no lo es realmente, ¿verdad? ¿De qué sirven los milagros si las almas se pierden? ¿Verdad? Hoy en día hay todo un sector que solamente se enfoca en las señales. Y todo su gozo, toda su experiencia religiosa descansan en si experimentaron que un don por acá o que otro don por allá, que un milagro aquí, que un milagro allá, que me habló Dios, etcétera, etcétera. Experiencias. Pero no es un gozo bien pensado, porque ¿de qué sirven las señales si se va al infierno toda la ciudad? Que es exactamente lo que dice Jesús. En esta simple declaración de los 70 y la respuesta del Señor, se nos permite ver el contraste radical entre la perspectiva terrenal, gozarnos porque hicimos algo extraordinario, y la espiritual. Los discípulos se enfocaron en las señales, especialmente el poder sobre los demonios. Jesús, sin embargo, nunca pierde de vista lo que realmente importa, las almas. Y no solamente las almas de los perdidos, pero de los discípulos mismos. O sea, los discípulos estaban tan distraídos que ni siquiera se tomaban el tiempo de gozarse en lo correcto, que era que vuestros nombres, dice el texto, están escritos en los cielos. Vemos cómo la emoción no bien pensada nos puede distraer muy fácilmente de la realidad y llevarnos por sendas no provechosas. Funciona como un narcótico, como una droga, porque siempre vamos buscando ese gozo. Pero nunca llegamos a tenerlo porque nunca va a haber una experiencia que satisfaga el gozo. No es la experiencia la que satisface, es una persona, el Señor Jesucristo. El gozo de los 70 no es el adecuado dadas las circunstancias. Los discípulos no estaban viendo las circunstancias. Es un gozo emocional que surge tras una experiencia espiritual extraordinaria. Es un gozo desconectado a la realidad en todo sentido. Está desconectado a la realidad de la misión. El Señor no nos envió para sentirnos contentos porque estamos haciendo milagros. Nos envió a rescatar almas. Está desconectado de la realidad de la guerra espiritual. O sea, si un demonio se te sujeta, ¿crees que por eso eres más fuerte que el demonio?
No, es el Señor el que te dio el poder. No tienes de qué gozarte. Más bien da gracias a Dios que no te dieron una paliza, porque un demonio puede sacudir a cualquier ser humano cuando se le antoje, a menos que Dios lo impida. El gol es arrebatarle almas al enemigo, no impresionar con demostraciones de poder. El enemigo se ríe cuando los creyentes se distraen en ese tipo de cosas y dejan que las almas se vayan al infierno. Es un gozo desconectado de la realidad, de la tragedia de la perdición de los pecadores. Es trágico ver a seres queridos que no quieren responder y que se van de cabeza al infierno. Y es un gozo desconectado de la maravilla de la salvación, lo cual nos debe tener todo el tiempo dando gracias y en humildad porque no merecemos dicha salvación. Existe un gran peligro de confundir experiencias espirituales que producen todo tipo de emociones con la espiritualidad bíblica. No son lo mismo. Es muy fácil engañarnos a nosotros mismos, creyendo que pertenecemos al reino de los cielos porque experimentamos ciertas cosas o formamos parte de un grupo, mientras que al fondo somos igual que todos los demás, esclavos de nuestras emociones y vamos tras el próximo high. El próximo éxtasis emocional, ya sea que lo consigamos mediante una relación amorosa o mientras el deporte o las sustancias, como quieras. Al final siempre estás en busca de ese high. Eso no es la espiritualidad bíblica. La espiritualidad bíblica es el gozo y vamos a ver por qué. Entonces el Señor dice, versículo 21, ahora recién entramos al pasaje que leímos, el versículo 21, empieza de esta forma: en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. El Señor entonces demuestra el tipo correcto y más que apropiado de gozo, el verdadero gozo. ¿Cómo se armonizan entonces? Porque vamos a entrar en esto la próxima semana, pero ahora quiero armonizar este gozo que siente el Señor con el lamento que permea todo el resto del pasaje y de hecho toda la vida del Señor. Él es el siervo sufriente, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús en toda su carrera en un tono solemne, compasivo, mucha angustia, mucha lamentación, porque Él ve la realidad de las cosas, y de vez en cuando vemos, bueno, como dijimos, un relámpago del gozo celestial, ¿verdad? ¿Cómo armonizamos estas dos cosas? Bueno, en primer lugar tenemos que entender que el lamento de Cristo se basa o tiene como fuente la compasión divina. Y la compasión es aquel afecto de Dios que más se enfatiza en la Biblia. Y eso es importante, porque si vamos a hacer un perfil de las emociones de Cristo, o en este caso del Dios encarnado, ¿verdad? Debemos hacer la pregunta, bueno, pero ¿cuál es la emoción que más se enfatiza en toda la Biblia? Esa es una buena pregunta de hacerle al texto cuando estamos haciendo hermenéutica y la respuesta a esa pregunta es la misericordia o la compasión. Y un pasaje que nos demuestra esto es Éxodo capítulo 34. Si me acompañan un poquito, hay muchos pasajes donde se habla de la compasión divina, pero este pasaje es de particular importancia. Y van a ver que tiene mucho que ver con el tema por lo cual el Señor se regocija. Éxodo 34, y versículo 6 al 7. Recordamos que tras la crisis del becerro de oro, las tablas de piedra son rotas y Dios dice, ¿saben qué? Le dice a Moisés, sigan ustedes, yo no voy a estar con ustedes. Voy a apartar mi presencia de ustedes porque ustedes son un pueblo de dura cerviz, dice el texto. Y los voy a consumir. O sea, no van a poder estar en mi presencia por su pecado. Y Moisés dice, Señor, si tú no vas con nosotros, entonces quítame la vida porque sin ti esto no va a funcionar. ¿Verdad? Entonces, de una forma compasiva nuevamente, Dios dice, ok, voy a honrar
la promesa y voy a ir con ustedes. Entonces Moisés, de forma atrevida y extraordinaria, dice: Señor, muéstrame tu gloria. O sea, él quiere una intimidad con Dios. A él no le importa tanto la misión, no, él quiere ver a Dios. Y en ese sentido, Dios vindica ese deseo. Eso es un buen deseo, el querer contemplar al Señor. Entonces Dios le dice: ok, voy a hacer pasar mi gloria delante de ti, pero no me podrás ver la cara, solo verás mis espaldas. Una forma antropomorfista de decir: no puedo mostrarte mi esencia porque te vas a derretir. Entonces el Señor le muestra el brillo de su gloria, pero no de forma directa. Entonces, cuando pasa eso, cuando Dios pasa su gloria por enfrente de Moisés, esto es lo que pasa. Versículo 5: y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Eso es la reacción precisa. Pero se fijan que lo que se enfatiza en esta descripción de la gloria de Dios es la misericordia. Es el hecho de que si bien Dios nunca va a pasar por alto su justicia, sin embargo Él perdona. Y esto es importante porque entonces todo el Antiguo Testamento vindica esta declaración en el trato paciente, amoroso, paternal de Dios para con el pueblo que lo rechaza una y otra vez. La compasión de Dios es infinita y es algo importantísimo. Viene el Mesías y entonces Él en la carne manifiesta esta misma compasión. Es una compasión comprometida, una que surge del pacto de Dios con el hombre, de sus promesas. No es una compasión, de nuevo, emocional, es una compasión mucho más profunda. Es una compasión profética, similar a la de Jeremías, que lamenta la perdición de Jerusalén. Es una compasión reveladora, como en el caso de Éxodo 34, que muestra la persona y el corazón de Dios. Deja al descubierto también la depravación del hombre. Es una compasión redentiva que culmina en la cruz y la salvación. Es una compasión misericordiosa que participa del sufrimiento de los suyos, acompañándolos en el camino. Él no nos deja solos, Él está con nosotros. Todo eso es compasión. De ahí surge el lamento. Jesús es el Salvador gozoso que llora. En Él existe el balance perfecto de emociones, sentimientos y afectos. Imagínense, solo en Lucas se mencionan las siguientes emociones de Cristo: gran gozo y alegría, que es lo que estamos viendo en este pasaje. Se nos menciona la angustia de llanto audible. No es la angustia de la persona que llora en silencio, sino de la persona que grita. Esa es la angustia que manifiesta Cristo en Lucas. Una compasión entrañable es la palabra que se usa en el original, donde se mueve en todo el interior de la persona. Aquella palabra se usa del padre hacia el hijo pródigo. Es esa compasión del padre que espera pacientemente, nunca perdiendo la esperanza de que el hijo va a volver a casa. Se nos menciona indignación, es una conmoción interna y santa a la vez. Y se nos menciona agonía, pero una agonía que es particular en Lucas, es una agonía médica. Es aflicción emocional severa al grado de estar transpirando sangre. Todo eso y mucho más sintió el Señor, ¿verdad? Pero en Él todas esas cosas están en perfecto balance. En Cristo vemos gozo divino y angustia divina. El Mesías que se goza en el plan redentivo de Dios y a la vez se lamenta el rechazo del hombre. Es importante porque no podemos
No podemos pensar que Jesús se lamentaba porque no sabía lo que iba a pasar. Él sabía perfectamente quién se iba a salvar y quién no. Es más, Él dice que Él es quien escoge quién se salva y quién no se salva. Sin embargo, lo vemos lamentándose por aquellos que lo rechazan. Es algo extraordinario, la verdad. Es una paradoja, pero no es una contradicción. Eso es importante, porque muestra la perfección del amor santo, que abraza ambas cosas, el gozo por el éxito de la salvación y del plan redentivo, y a la vez aquella compasión real que se lamenta por la pérdida del incrédulo. El gozo nunca cancela la angustia, mientras que la angustia intensifica el gozo. Eso es crucial. Si logramos entender esto, hermanos, no vamos a tratar de evitar el sufrimiento, porque vamos a entender que por más contento que busquemos estar, nunca vamos a cancelar la angustia. Vivimos en un mundo caído, con pecado en nosotros aún y en un mundo de pecadores. No vamos a parar de sufrir, por más que aquel grupo diga lo contrario. No vamos a parar de sufrir. Sin embargo, aquel sufrimiento intensifica el gozo espiritual que debe estar presente en cada uno de nosotros si somos en Cristo. De tal forma que el gozo y la angustia moran juntos, pero en un orden específico. Y eso es lo que vamos a ver con mayor claridad la próxima semana. El gozo del Señor existe precisamente porque Él sabe que la angustia no es el final. Y ahí está. Eso es lo que resuelve la paradoja. Es que el sufrimiento es por un tiempo, pero el gozo es eterno, si es el gozo correcto. La vida emocional de Cristo entonces es teocéntrica, hipersensible al pecado. Nadie sintió el pecado en los demás que Jesús. Uno a veces comete el error de pensar, bueno, como Jesús es Dios, Él no pudo haber sido tentado internamente, entonces para Él fue fácil ser santo. No hay mérito en parte porque Él no es pecador. Entonces, ¿qué mérito tiene la persona que no es pecadora si no peca? El problema es que lo estamos viendo de nuevo con un enfoque equivocado. Porque precisamente porque Él es santo, puede ver la maldad en su máxima expresión. Nunca disminuye la intensidad de la maldad ante los ojos de Cristo. Por eso es que llora, porque Él ve la realidad de la tragedia. Nosotros no, nosotros somos malos, somos pecadores y tenemos una habilidad increíble de minimizar el pecado, de decir no es tan malo como parece, pero el Señor ve la maldad en toda su máxima expresión, todo el tiempo, no en Él, pero en todo el mundo, mientras estaba en la carne. La vida emocional de Cristo es compasión sin sentimentalismo, una compasión completa. Está anclada en la eternidad y no en las circunstancias, que esa es la clave del gozo. Es angustia sin desesperación, es amor que llora y se regocija en adoración, el equilibrio y balance perfecto de las emociones. Así que, en conclusión, la plenitud de vida que Cristo nos ofrece, hermanos queridos, incluye la plenitud emocional. Pero esa plenitud no es el dejar de sentir cosas negativas. Es saber incorporar lo negativo y lo positivo y ponerlos en el orden correcto, sometiéndolo todo a la voluntad y a la gloria de Dios. Si vamos para un ejemplo a 2 de Corintios, capítulo 6, versículos del 3 al 13. 2 de Corintios 6, 3 al 13, no lo vamos a leer todo, vamos a saltar un poquito, pero quiero mostrarles cómo Pablo expresa este equilibrio emocional en su vida. Va a decir así: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Él está vindicando su ministerio. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Y aquí empieza una lista de experiencias y tienes que intentar de ver la emoción detrás de todo esto. Va a decir, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades,
en angustias, no angustia, muchas angustias. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, y escuchen, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y esa es la clave, porque la tristeza va a venir en periodos, pero el gozo nunca se acaba en la vida del cristiano. Siempre es una constante, como pobres, más enriquecidos, más enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. En Juan capítulo 15, el Señor nos va a dejar estas palabras memorables, importantes. 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Es gozo, la plenitud emocional, que es lo que estamos buscando, se resume en una sola palabra: el gozo espiritual. La plenitud emocional descansa en aceptar lo que Cristo dice que somos y el rol que nos da en su palabra. Volviendo a Juan el Bautista, es increíble cómo estas cosas se entrelazan de una forma hermosa. Recordamos que Juan va bautizando a los judíos, su ministerio se caracteriza por eso, pero entonces llega Jesús. Y llega un momento, Juan capítulo 3, versículo 22 hasta el final, donde los discípulos de Juan se le acercan y dicen: mira, Jesús está bautizando más personas que tú, le dicen. Versículo 26, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Estamos perdiendo el ministerio, le dicen en pocas palabras, ¿verdad? Y entonces, ¿qué responde Juan? Versículo 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. En primer lugar, el éxito no depende de nosotros, muchachos, depende del que lo da. ¿Ok? 1. 2. Vosotros mismos me sois testigos que dije: yo no soy el Cristo. No pongan su fe en mí, no pongan su fe en el ministerio. Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Después, número 3, el que tiene el esposo es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, se goza. Juan se gozaba, así pues, mi gozo está cumplido. Juan estaba contento de que su ministerio estaba bajando y de que él mengüe. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, dice. Es un hombre que entendió cuál era su lugar y entró en el gozo del Señor, aceptando plenamente lo que tenía que pasar. Su gozo está cumplido porque él sabe que no es el esposo, sino el amigo del esposo. Y él quiere que Cristo suba, que Cristo sea exaltado, ¿verdad? Él supo su rol. Y él hizo caso y escuchó a las palabras del Señor y hizo exactamente lo que el Señor mandó. ¿Queremos tener plenitud emocional? ¿Queremos experimentar ese gozo? Enfoquémonos entonces en creer lo que Él dice acerca de nosotros, donde sea que tú estés, ¿ok? Lo que dice acerca de ti como esposo, como padre, como hijo, como trabajador, como empleado, como jefe, como hermano en Cristo, como ministro de la palabra. Créelo y acepta lo que Él te da. No vayamos siendo inconformistas a lo que el Señor nos da. Seamos agradecidos más bien en todo. Y finalmente el gozo es plenitud emocional. Si uno quiere estar plenamente con sus emociones bien ordenadas, la clave va a ser el gozo. ¿Por qué? Porque permea todas las emociones poniéndolas en la perspectiva correcta. Es el gozo lo que no nos deja que cuando viene la angustia nos vayamos en depresión.
o nos vayamos en un abismo de pena, de culpa. No, es el gozo lo que pone todo en orden. Es el resultado del enfoque correcto. Ahora, tengo que hacer un paréntesis, porque estamos hablando de las emociones, ¿ok? Y hay situaciones en las cuales, como dije al principio, dado que las emociones son algo instintivo y biológico, si hay algún problema de ese tipo, no vas a poder controlar las emociones no matter what you do, sin importar lo que hagas, porque es un asunto médico, ¿ok? Si estás sintiendo una emoción muy negativa por un tiempo demasiado extendido, es necesario que por lo menos busques ayuda profesional para descartar la opción de que sea un asunto médico. ¿Por qué digo esto? Porque, de nuevo, tenemos que saber discernir entre las emociones, los sentimientos y los afectos, y si queremos resolver los problemas tenemos que ir a la raíz. Así que no podemos resolver algo que es biológico por fuerza de voluntad. Eso no va a funcionar, hermano y hermana. ¿Ok? Eso es un paréntesis para que seamos prudentes en cómo discernimos las dificultades que estamos pasando. Pero al final, todo descansa en el enfoque correcto, hermanos. Cuando tenemos el enfoque correcto, vamos a ver que nuestras emociones se ordenan de forma jerárquica solitas, sin nosotros tener que hacer mucho. Y el enfoque preciso, el enfoque, el blanco, que es lo que hace brotar aquel gozo espiritual, aquel gozo que estalla en adoración, es lo que veremos la próxima semana en el pasaje que tenemos acá. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que lo que hemos aprendido y lo que hemos conversado, Señor, tú lo lleves a nuestro corazón. Padre, ayúdanos a manejar las emociones. En el Señor vemos que no hay ningún tipo de represión de las emociones. Él siente todo en su máxima expresión, pero en un orden perfecto, Señor. Así debemos ser. Danos el discernimiento para distinguir entre aquello que es emocional, el sentimiento y estas cosas. Y Padre, te rogamos que transformes y renueves nuestras mentes para poder filtrar aquellas experiencias y emociones fuertes mediante tu palabra, Señor, y por fe llevar toda angustia y todo peso delante tuyo, como terminas esta sección, Señor, en Mateo, diciéndonos: venid a mí los que estáis cansados y buscáis descanso, y yo os haré reposar. Señor, ayúdanos a encontrar ese descanso, ese reposo que solo tú nos puedes dar, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.